Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como de costumbre, ya nos estamos acercando al final de estas clases teóricas de metodología de la investigación social 1. Digamos que ya estamos entrando en la fase final del proceso de investigación. Nos queda por ver lo que tiene que ver con el análisis de los datos y ya luego hacer un cierre para ver cómo estructuramos todo el proceso de investigación en cuanto a los diferentes tipos de diseño. Bien, bueno, comencemos ya. Compartiendo, como siempre, las pantallas. Bien. Como les decía, análisis de los datos. Vamos a ver de qué se trata un dato, lo que se denomina la estructura tripartita del dato. Luego específicamente cómo esto se ve manifestado en la matriz de datos. Y luego veremos cómo se construyen tablas univariadas y bivariadas. Está de más decir, como lo vengo ya mencionando en las clases anteriores, que esto es fundamentalmente una guía orientativa en cuanto a los temas. Obviamente forma el tronco de todos los temas que comprenden a esta disciplina, a esta asignatura. Ustedes deberán ampliar con lo que tiene que ver con las clases prácticas y con el material bibliográfico obligatorio. Bien. Muy bien, para que veamos un poco también como lo hicimos en la diapositiva, o mejor dicho, en la clase anterior, dónde estamos parados en este momento. Recuerden que, bueno, ya venimos trabajando y desarrollando diferentes etapas en el proceso de investigación, el problema de investigación, los objetivos de investigación, el planteamiento de las hipótesis, la operacionalización de las variables que componen la hipótesis. Luego tenemos, por un lado, que diseñar la muestra, diseñar los instrumentos de recolección de datos, proceder a la recolección de los datos, y ya estamos en una instancia en la que tenemos recolectados los datos y nos reunimos, por ejemplo, en el caso de que hayamos hecho o utilizado la técnica de recolección de datos de la encuesta, con 200, 300 formularios de encuesta. No perdamos de vista que yo creo que en la clase anterior no hice hincapié, a pesar de que ya obviamente en las clases teóricas anteriores lo habíamos mencionado. Ahí está el marco teórico como un acompañante permanente de todo el proceso de investigación. En ningún momento se escapa el marco teórico. Dialogamos permanentemente con el marco teórico que se va como de alguna manera reinventando permanentemente en cuanto al proceso de investigación. Llegamos al análisis de los datos, les decía yo, donde nos encontramos con esa masa, con ese cúmulo de información que proviene de una determinada cantidad, por ejemplo, de encuestas, en el caso de que hayamos trabajado cuantitativamente. Tengan en cuenta que incluso por algunas consultas que recibo de los alumnos, y que seguramente ya lo han orientado los docentes de práctico, nosotros estamos, en cuanto a la parte de práctica, desarrollando y planteando la realización de un proyecto de investigación sin la instancia de la recolección de los datos, obviamente obedeciendo a lo que son la situación que, bueno, público conocimiento. Estructura tripartita del dato. Bien, aquí lo que ustedes pueden ver es una suerte de extracto o un resumen de lo que sería una matriz de datos, que es algo parecido, como ustedes ven, a lo que sería una tabla de Excel, por ejemplo, en donde
tenemos volcadas las informaciones que provienen de una determinada cantidad de encuestas, de un relevamiento basado en una determinada cantidad de encuestas, o sea, una muestra determinada donde se utilizó la técnica de la encuesta, por ejemplo. En este caso, obviamente, por razones de tipo por espacio y al mismo tiempo con una finalidad más de tipo pedagógica, nos reducimos a un ejemplo donde vamos a ver específicamente 20 casos. Bien, tengamos en cuenta que en lo que nosotros vamos a denominar la matriz de datos, tenemos volcada toda la información. Nada de lo que hayamos nosotros relevado debe quedar afuera del volcado en esta matriz de datos, que es una unidad operativa en donde nosotros vamos a volcar toda la información recogida en el campo, en el trabajo de campo. Acá vemos, por ejemplo, bien reflejada lo que se denomina la estructura tripartita del dato. O sea que estamos en condiciones de decir que el dato, bueno, una redundancia, es una estructura que tiene tres partes y que podemos ver reflejada tranquilamente en esta matriz. ¿Cuáles son esas tres partes constitutivas del dato? Primero, las variables o preguntas. Si esto lo asociamos a una tabla Excel, bueno, lo podemos ver en las columnas. En las columnas podemos ver las variables, edad, sexo, obviamente van a ser muchas más, ¿verdad? Pero esto lo vemos como un ejemplo. Pero también ponemos el caso en el que podemos estar trabajando con una variable compleja. Edad, sexo son variables simples. Pero suponemos también que tenemos una variable compleja que, por ejemplo, tiene tres indicadores. Suponiendo que estemos viviendo en una investigación o trabajando, investigando la información que posee una determinada población o una muestra específicamente sobre el COVID-19. Teniendo en cuenta que estas pueden ser tres indicadores, llámenlos ustedes, temas que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con los síntomas, que tienen que ver con el impacto específicamente en determinados sectores, ¿no? Supongamos que tenemos tres indicadores, como para ver cómo funciona la matriz cuando estamos en presencia de una variable compleja. Fíjense, primera parte del dato, variables o preguntas. Segunda parte constitutiva del dato, las unidades de análisis. Las variables estaban en las columnas, las unidades de análisis están en las filas. Y la tercera parte constitutiva del dato, las categorías, valores o respuestas. Se puede hablar de las tres acepciones en forma indistinta, ¿no? O sea, que lo que podemos ver en cada una de las celdas volcadas. Fíjense que tomando nosotros, por ejemplo, esta, que sospecho que ustedes la están viendo como yo la mencioné con el mouse, en este caso particular sería que la unidad de análisis número 6 en la variable sexo asume el valor 1 en ese caso. En este caso particular, ¿qué significa esto? Bueno, acá vemos reflejados la codificación. Obviamente, cuando nosotros elaboramos, y lo habíamos visto en la clase anterior, un instrumento de recolección de datos, como por ejemplo una encuesta, cada una de las preguntas tiene una codificación, cada una de las categorías. Por ejemplo, en este caso particular, 18 a 30 años sería el código 1, más de 30 años el código 2. Femenino sería el código 1, masculino sería el código 2. Información sobre el COVID, en este caso particular, ya, ojo, acá no estamos hablando de códigos, estamos hablando de puntajes. Recuerden que cuando construíamos un índice, un conjunto de indicadores, poníamos un puntaje mínimo, un puntaje máximo. Entonces, acá podemos hablar de que todos los indicadores varían de 0 a 5. Entonces, si la suma de los tres indicadores me da 0 o 5, consideramos que es un nivel de información bajo. Si la suma me da 10 o 15, ahí está equivocado, es 10 o 15, disculpen, me da un valor alto. Bien, entonces
estructura tripartita del dato. Para que nosotros podamos identificar un dato, siempre tenemos que poder individualizar la variable, la unidad de análisis y las categorías o valores o respuestas. Recuerden que es indistinto y variables también podemos considerarlo como las preguntas. Siguiendo con lo que tiene que ver con la estructura del dato, no tenemos que dejar de lado de ver cuáles son los que se conocen como principios de la recolección de datos. Los principios de la recolección de datos. Los principios de la recolección de datos son tres. De alguna manera, los principios de recolección de datos son los que se deben cumplir para que yo pueda decir que la matriz de datos está sólida, que está consolidada, que es consistente en cuanto a su construcción. Principio de comparabilidad, el primero. El principio de comparabilidad a mí me dice que debe haber una relación verdadera, una relación de coherencia entre las variables y las unidades de análisis. Fíjense ustedes acá que si las unidades de análisis son personas, alumnos, por ejemplo, yo puedo decir coherentemente hablar de la edad de los alumnos, del sexo de los alumnos, de la información que poseen con respecto al COVID los alumnos. Pero no sería coherente, por ejemplo, si acá arriba pondría como variables o indicadores tasa de analfabetismo, Producto Bruto Interno, tasa de natalidad. Sería como medio incoherente medir en una persona la tasa de natalidad o la tasa de analfabetismo, ¿no? Obviamente algo me haría ruido ahí, ¿no? O al revés, sería incoherente medir el sexo, por ejemplo, de la provincia de Catamarca o la edad de la provincia de Chubut, en el caso que las unidades de análisis sean provincias. Entonces, principio de comparabilidad, tiene que haber esa coherencia entre unidades de análisis y variables. El segundo principio es el de clasificabilidad, que es un viejo tema que nosotros ya habíamos visto clases atrás, en donde se tienen que cumplir los criterios de exclusividad y exhaustividad en el establecimiento de los sistemas de categorías, ¿no? Recuerden hace unas clases atrás, exclusividad, que una unidad de análisis debe ser clasificada en una y solo una de las categorías, y exhaustivo es el sistema de categorías cuando permite clasificar a todas las unidades de análisis en estudio. Y el tercer principio que se debe cumplir es el que se conoce como principio de integración. No debe haber en la medida de lo posible celdas vacías. Fíjense que yo acá cumplo con el principio de observación, no tengo de integración, no tengo celdas vacías. Pero bueno, seguramente en un relevamiento con una muestra mucho más grande, es muy probable que cuando recolectemos la información me venga alguna celda vacía por omisión del encuestador o porque, digamos, alguna cuestión que hizo de que no se recolecte la información. Entonces, en ese caso particular hay que tratar de reducir al mínimo posible la cantidad de celdas vacías. Principios de la recolección de datos. Ojo, no confundir con técnicas de la recolección de datos que vimos anteriormente. Las técnicas eran la encuesta, el cuestionario, la entrevista, la observación. Estos son los principios de la recolección que son los que se deben cumplir para una consolidación, para que la matriz de datos esté construida consistentemente. Bien. ¿Cómo es la presentación de los datos? O sea, una vez, recuerdan acá un poco cómo era la cosa, recolección de los datos, hago la encuesta, lo vuelco en la matriz y ahora tengo que presentar los datos, los tengo que representar. O sea, tengo que, de alguna forma, comunicar los resultados de mi investigación. Básicamente hay dos formas en cuanto a ilustración para presentar los datos. Tablas o cuadros, pueden ser tablas o cuadros univariados, o sea que reflejan la información de una variable, tablas o cuadros bivariados, reflejan la información del cruce de dos variables, o tablas o cuadros multivariados, tres o más variables, que es algo que ya veremos un poco más en profundidad en la próxima clase. Hoy nos quedaremos con el análisis bivariado en esta clase. Y por otro lado, hay una forma también de representar los datos que son los gráficos.
Seguramente esto se puede usar en forma intuitiva. En investigación social yo siempre digo que lo más importante es primero tener un adecuado plan de tablas, en donde yo veo reflejado y puedo leer minuciosamente la información que he recopilado, y los gráficos utilizarlos como complemento. Quizás los gráficos pueden ser utilizados en forma, digamos, singular, no sé, en investigación de mercado, en donde quizá hay que tomar una rápida decisión y se pretende ver visualmente cómo está distribuida o cómo está de alguna manera caracterizada una determinada muestra. Pero los gráficos, de todos modos, yo les doy algunos tips o algunas sugerencias de qué tipo de gráfico utilizar en qué tipo de variable. Por ejemplo, cuando tenemos una variable cualitativa nominal, por ejemplo, sexo, lo recomendable es gráfico de sectores o las conocidas tortas. Cuando tenemos una cualitativa ordinal, o sea que hay una jerarquía, pueden utilizarse las barras simples, barras compuestas, barras cilíndricas, barras piramidales, bueno, barras en general. Cuando ya hablamos de variables cuantitativas, suelen usarse también las barras, pero en realidad hay unos gráficos que se llaman histogramas, que me reflejan de alguna manera en escala cómo está representada la población, o mejor dicho, cómo se representa la muestra en relación a la población en escala. Líneas de tendencia, pictogramas. En este caso particular, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, más allá de que no vayamos a trabajar específicamente con este tipo. Generalmente la mayoría de las investigaciones se utilizan las tortas o las barras, ¿verdad? Bien, procedemos al análisis multivariado, por eso seguimos teniendo ahí como modelito nuestra original matriz de datos. Recuerden, tenemos variables edad, sexo, tenemos una variable compleja con 3 indicadores, pero toda la información que tiene que ver con, de alguna manera, el resumen de esa variable compleja, porque de alguna forma construimos un índice, sumamos 5 más 5 más 0 igual a 10, 5 más 5 más 5 igual a 15, bueno, y aquí habíamos establecido, recuerden las categorías, que 0 o 5 era bajo, 10 o 15, recuerden que estaba equivocado, bueno, 10 o 15 era nivel de información alto. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es ver un plan de tablas por cada una de las variables que tenemos nosotros trabajadas, o por cada una de las preguntas, en todo caso. Bien, en el caso de que querramos representar cómo se distribuyó nuestra muestra en relación a la variable sexo, ahí podemos ver lo que se llama la tabla en valores absolutos, o sea que sería una contabilización de cada una de las categorías. Por ejemplo, esto se puede hacer en forma manual, aún tratándose de una mayor cantidad, pero obviamente ustedes tienen el Excel, que ya oportunamente, con toda la capacitación y con las instrucciones correspondientes, seguramente lo podrán realmente realizar en un clic toda la contabilización y la estadística, que quizá también se podría llegar a hacer en forma manual, como yo hice cuando me tocó cursar esta materia hace muchísimos años y no teníamos las herramientas como el Excel, por ejemplo, ¿no? Edad, bueno, si yo cuento acá todos los unos, que es femenino, van a ver que contabilizamos 12, si contabilizo los masculinos van a ver que contabilizamos 8, total los 20 casos. Esa es una tabla univariada en valores absolutos. Cuando hablo de frecuencia estoy hablando de la cantidad de veces que se repite una categoría. Pero una forma de tener cabalmente o de tener mejor reflejada cómo es la distribución de cada una de las categorías en la muestra es a través del cálculo de porcentajes, a través del cálculo de porcentaje. O sea, saber en qué porcentaje está representado, en este caso, el sexo femenino y en qué porcentaje está representado el sexo masculino. Bien, quizá ustedes ya saben, o obviamente también los que cursen estadística van a profundizar más. Yo les había adelantado que en esta materia no íbamos a tener un gran componente matemático-estadístico, pero hay mínimos cálculos que quizá deberían ustedes
conocer, como por ejemplo un sencillo cálculo de porcentaje, que hasta incluso la calculadora se los hace. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, para saber el porcentaje de mujeres en esta muestra? Bueno, sería, acá abajo le puse el calculito, ¿no? Por ejemplo, el femenino sería 12, que es la cantidad de mujeres, sobre el total, que es 20 por 100. Esto me está dando el 60%. Si hacemos lo mismo con los varones, masculino, me va a dar el 40% y tengo el 100. La ventaja que tengo cuando yo trabajo con porcentajes es que siempre el total va a ser 100 y yo puedo comparar diferentes muestras, por ejemplo, de cómo está representada, en este caso, la variable sexo, o en todo caso la variable edad, o en todo caso también podría llegar a ser unilateralmente la variable información sobre el COVID, ¿verdad? Análisis bivariado, como para ir completando ya la clase de hoy, y no abrumarlos demasiado con toda esta parte que yo sé que a usted no le gusta demasiado, todo lo que tiene que ver con números, y que muy probablemente esto tampoco lo tengan que hacer en el trabajo práctico, pero lo tienen que saber porque forma parte de la metodología de investigación fundamentalmente cuantitativa. Bien, entonces acá lo que podemos ver es cómo hacemos cuando trabajamos y queremos relacionar, por ejemplo, cuando tenemos una hipótesis. Yo acá abajo puse suponiendo que nosotros tenemos una hipótesis en donde suponemos que a medida que aumenta la edad, aumenta la información sobre el COVID-19. Y bueno, pues en función de estos datos que obviamente no perdamos de vista, que son ficticios, podemos ver mínimamente, teniendo en cuenta que el cálculo de porcentajes es la primera forma de aproximación a la lectura de un cuadro. Después tenemos coeficientes estadísticos más complejos, pero la primer mirada para saber bien cómo es la distribución o la relación entre dos variables es a través del cálculo de porcentajes. En este caso particular, primero procedemos a establecimiento de la tabla de valores absolutos. Fíjense que yo estoy cruzando en este caso la columna de edad, que es esta primera, y la columna de información sobre el COVID, que es en este caso la amarilla. Entonces, si voy cruzando uno por uno, voy a llegar a la conclusión de que voy a tener en el cruce de 18 a 30 años, con baja 8 casos de 18 a 30 años, con alta 4 casos, más de 30, con baja 3 casos y más de 30, con información alta 5 casos. Obviamente tengo el total de 20. Pruébenlo. Por ejemplo, yo les muestro cómo es esto. Edad. La unidad de análisis número 1 es, en este caso, una persona que tiene de 18 a 30 años y que tiene una categoría alta de información sobre el COVID. En todo caso, ahí iría un palito acá, o una cruz, sería uno de estos 5. El segundo sería una persona que tiene más de 30 años con una categoría alta también. Entonces, también estaría aquí. La primera estaría acá en la primera celda y la segunda estaría en esta segunda celda, ¿no? La tercera categoría, la tercera unidad de análisis es otro caso de edad alta con una alta. También estaría en esta celda que conforma 5. Bueno, y así sucesivamente, si yo sigo con cada uno de los 20 casos, voy a llegar a este cuadro de valores absolutos. Recuerden que en una tabla bivariada, la que se considera variable independiente se pone en la parte superior y la que se considera variable dependiente se pone en la parte lateral. O sea, esto es una convención que se utiliza para las tablas bivariadas. Pero bueno, del mismo modo que lo hicimos con las tablas univariadas, también nosotros tenemos la necesidad de calcular los porcentajes, ¿no? Tenemos la necesidad de calcular los porcentajes y en este caso particular vamos a hacer algo parecido. Recuerden que en una tabla bivariada los porcentajes se calculan en el sentido de la variable independiente. O sea que en este caso particular, estos 8, ¿qué porcentaje me están representando? Bueno, en este caso particular, estos 8 casos me están representando un 67%. ¿Por qué? Porque es 8 dividido 12 por 100. Y en este caso estos 4 me representan un 33, que sería 4 dividido 12 por 100. Y así lo mismo también con la categoría más de 30 años.
y tenemos aquí reflejada la tabla bivariada ya expresada en valores relativos, que es cuando lo expresamos en porcentaje. Si nosotros analizamos esta tabla bivariada y observamos o nos remitimos a cuál era la hipótesis que teníamos planteada, habíamos dicho que a medida que nosotros veíamos que aumentaba la edad, aumentaba también la información sobre el COVID. Eso era lo que esperábamos, y eso es un poco lo que se está dando en esta tabla bivariada, ¿no? Ven que a medida que aumenta la edad, más de 30, también se da una mayor concentración en la categoría alta de información. Y ocurriría también todo lo contrario, que hay una alta concentración en la edad baja y con respecto a la información baja. Muy bien. Quedo obviamente atento a todas las consultas que ustedes me quieran hacer, obviamente por los medios que venimos utilizando a lo largo de todo este cursado. Y bien, tenemos el mail, tenemos también la instancia de hacer las consultas a través de Instagram. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, que ya muy probablemente estemos haciendo un cierre de este curso de metodología de la investigación. Les agradezco mucho y bueno, vamos que ya